esta oportunidad nos va a brindar una exposición nuestra invitada especial, la especialista Rachel Halpern, que es directora del Compromiso Internacional de la Oficina de Sostenibilidad de Recursos del Departamento de Energía de Estados Unidos. Además, dirige un equipo de expertos que gestiona las actividades de cooperación técnica para promover el uso del gas natural y combustibles limpios en numerosos países socios de Europa, Asia, Oriente Medio, América Latina y África. Su equipo también apoya el desarrollo de políticas internacionales para el desarrollo del gas y los combustibles limpios. Rachel también trabajó en políticas y promoción del comercio de energía en el Departamento de Comercio de Estados Unidos, donde dirigió algunas de las primeras misiones comerciales de energía a Rusia y Kazajistán. Tiene una maestría en la Universidad de Harvard. Para nosotros es un gran honor tenerla como nuestra invitada especial en esta oportunidad que la Comisión de Seguridad Energética, además de los especialistas que tenemos en el Colegio de Ingenieros, estamos buscando la relación internacional para saber también cómo se están identificando la visión de la seguridad energética en el mundo. Y uno de los países que lidera este campo es Estados Unidos, a través del gas natural, del LNG y los combustibles limpios. Entonces, en esta oportunidad también nos va a acompañar el ingeniero Hans Vidal, que va a ser el ingeniero que va a estar a cargo de la traducción. Él es también un ingeniero especialista del Colegio de Ingenieros, conforma el Comité Técnico de Normalización de GNL, y luego también va a participar el ingeniero Alan Villafuerte, también miembro de la Comisión de Normativas del GNL, que luego mencionaré una reseña de su hoja de vida. Bien, adelante Hans, por favor, presenta a nuestra invitada. Ok, buenas tardes. Voy a darle pase a la ingeniera Rachel, ¿no? para que inicie la charla, relacionada básicamente a una revisión, ¿no? General acerca del gas natural en Estados Unidos en relación a los planes para reducir las emisiones del metano en ese país. So Rachel, we're going to start whenever you are ready. I'm ready, thank you. Okay, so if you want, you can start your presentation. Sure. And I will start to translate. Okay. Hi, my name is Rachel Halpern. I am with the U.S. Department of Energy in the Office of Fossil Energy and Carbon Management. Okay, so entonces está a cargo en la oficina de lo que es energías fósiles en Estados Unidos, ¿no? Ella está a cargo de la parte administrativa de esa oficina. So President Biden has given us some very ambitious climate goals. He is hoping that the United States can reduce our CO2 emissions 50% by 2030, that we can have 100% clean electricity by 2035, and that we can have net zero carbon emissions by 2050. And these are all things that my office is working in our own way to support. Ok, entonces la oficina que ella dirige en lo que es la administración de energías fósiles y relación al carbón, en coordinación con el presidente Biden, ¿no? El presidente actual de Estados Unidos, han establecido unas metas bastante ambiciosas desde el punto de vista de ellos y de su oficina en cuanto a una reducción al 50% de las emisiones, en este caso de contaminantes, para el año 2030. También para el año 2035, la meta es usar al 100% electricidad limpia, ya luego nos comentará en qué se refiere, y que también
las emisiones netas de carbono ya deberían llegar a cero para el año 2050, ¿no? Esas son las metas que el presidente Biden está planteando a largo plazo actualmente y donde la oficina de Rachel va a tener a cargo. So our office has a very large research portfolio. Part of the office focuses on carbon management, carbon capture and storage, carbon dioxide removal, and other things in that area. My office is called the Office of Resource Sustainability. We used to be called the Office of Oil and Natural Gas, and that is where my colleagues' expertise lies. Our research areas are remediation of oil and gas, any kind of environmental damages. We have a group focused on methane mitigation, and we also have a group focused on critical minerals development. My group is responsible for international activities in this area. We also have a regulatory group that regulates the import and export of natural gas. Okay, entonces, la oficina de energías fósiles y carbón, que antes se llamaba la oficina de oil and gas, ellos se enfocan principalmente en dos categorías, ¿no? Primero es mitigar todos los impactos del medio ambiente de el uso de estas energías, luego también administrar o gestionar todas las emisiones de dióxido de carbono que resultan del uso de energías fósiles o de origen fósil. La oficina ahora se llama, la oficina que ella dirige, se llama la Oficina de Sostenibilidad de Recursos, ¿no? Antes se llamaba Oficina de Oil and Gas o de Petróleo y Gas Natural. Principalmente ellos lo que hacen es investigación. Y la investigación se basa principalmente en remediación, ¿no? O mitigación de todo lo que es los efectos de las emisiones del uso de gas natural, de energías fósiles, de metano e incluso de minerales críticos. También ellos se relacionan mucho con actividades internacionales, ¿no? Justamente parte de ese alcance es la raíz de la charla de hoy día. Y también ellos regulan, ¿no? la importación y exportación de gas natural. So when I joined the department in 2008, it was a very different environment. In 2008, in the United States, we thought we were going to have to import a great deal of natural gas in the future in order to meet demand. Okay. Entonces, en el año 2008, cuando ella se unió a esta oficina, el panorama era un poco diferente, ¿no? Entonces, lo que ellos estaban planificando era cómo usar el gas natural para la energía que se venía, para la demanda de energía. But since that time, our companies have developed a lot of new technology, partly with the Department of Energy's help, to produce natural gas from shale, which I think this has been something that now has kind of really changed the whole world's natural gas outlook. So we have gone from worrying quite a bit about where we are going to get imports of natural gas, now being a very large exporter of natural gas. Okay, entonces, en el año 2008, cuando ellos iniciaron las investigaciones, principalmente ellos estaban preocupados en lo que sería la importación de gas natural. Ellos tenían una gran demanda de gas natural y estaban buscando fuentes para importar el gas natural. A raíz del inicio de la tecnología del shale gas, que era una nueva forma de conseguir energía, gas natural en el mismo Estados Unidos, ya la perspectiva cambió. Ya de ser importadores, ahora podrían ellos ser exportadores por la gran cantidad de gas que ellos podrían conseguir por medio de esta nueva tecnología, el shale gas. So the projections that are shown on this page come from our Energy Information Administration. And the one that is over on the left, that is their reference case projection. And they think that by 2050, we will be producing 42.5
trillion cubic feet of gas in a year. So that is about a 24% increase from where we are now. The other graphs show some of their other projections, but the reference case is the one they consider most likely. Okay, entonces, de estas tres proyecciones, la primera a la izquierda es la proyección que ellos tienen para la producción de gas natural en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí se puede ver el aumento desde el año 2020. La proyección es llegar al año 2050 a aproximadamente 42 trillones de pies cúbicos en lo que es gas natural, en sumatoria de todas las tecnologías de producción de gas natural. So our Energy Information Administration projects that natural gas exports net exports will continue to rise. Right now, we are exporting as liquefied natural gas, we are exporting about 10 billion cubic feet per day. They think we will reach 12 billion cubic feet per day just next year. And by the 2030s, we will reach about 16 billion cubic feet per day in LNG exports. That is in addition to natural gas exports by pipeline, which now total about 9 billion cubic feet per day. Okay. Entonces, aquí muestra en este diagrama la producción de gas natural que está en un claro aumento. Entonces, no solamente producción de gas natural como tal y su exportación, sino también el GNL. Entonces, ellos están proyectando pasar de lo que actualmente trabajan a 10 billones de pies cúbicos por día, llegar a por lo menos 16 billones. Esa es la proyección de crecimiento en lo que es exportaciones de GNL. So right now, about 20% of the natural gas that we produce is either exported by pipeline or as LNG. So that is a very big difference from when I joined in 2008. We did not realize that this was going to happen, but it is a welcome development. It has helped us reduce our greenhouse gas emissions by allowing us to produce more electric power using natural gas. Right now, we're producing our electric power, about 39% of our electric power is produced using natural gas. Entonces, desde el año 2008, que ya se unió al departamento de donde trabaja actualmente, donde ellos importaban gas natural, el panorama ha cambiado completamente. Ahora aproximadamente ellos exportan un 20% de gas natural que producen vía gasoducto o vía GNL, la exportación que ellos hacen actualmente. Y también les ha ayudado bastante a cambiar su matriz energética a fuentes más limpias, ¿no? Por ejemplo, nos habla que el 39% de la producción de energía eléctrica actualmente se hace con gas natural. So again, these graphs just show, how much of our natural gas is being exported as liquefied natural gas and by pipeline. I can talk more about specific numbers related to LNG exports if you're interested after the main presentation. If you're interested in that, I have additional information I would be happy to share. Sí, entonces, en estas gráficas se muestra principalmente las exportaciones que ellos han hecho sobre, en la forma de gas natural, como gas natural licuado, como GNL, y también las exportaciones que han hecho, exportaciones e importaciones que han hecho por gasoducto. Nos dice que terminamos su presentación, si es que hay mucho interés de parte nuestra en conversar más sobre este intercambio, esta importación y exportación de gas natural, ya sea por gasoducto o por GNL, ella puede ampliar porque tiene más información.
So so President Biden and his administration, they are committed to reducing greenhouse gas emissions from the United States. And one of the most important areas we can work on that is reducing methane emissions from the oil and gas sector. So there is now a new plan that came from the White House just in November. And there are it has a number of facets. I can explain that after the translation. Sí, entonces, dada la preocupación de la actual gestión del presidente Biden, ellos están bastante comprometidos, ¿no? Hay bastante compromiso en cuanto a la reducción de emisiones de metano, principalmente que vienen del sector del gas natural. Y justamente de ese plan es que nos quiere hablar en este momento. So the Department of Energy's role in this plan is, I've put that in red, that is to do research and development to support new technologies that can help reduce methane emissions in the oil and gas sector. Other agencies like the Environmental Protection Agency, the Bureau of Land Management, and our Pipeline Safety Agency have regulatory roles. There will be our Environmental Protection Agency has proposed a new rule that we expect will reduce emissions very significantly. There is also a large amount of technical assistance funding available under the Inflation Reduction Act that passed recently. We also plan on figuring out how to reduce methane leaks from orphan wells, which are abandoned wells where no one knows the owner. Sí, entonces dentro del compromiso de la reducción de metano principalmente, ¿no? Está lo que ha ya señalado en rojo, que es la inversión, ¿no? O el presupuesto del área de investigación y desarrollo del Departamento de Energía, que actualmente llega a $32 millones, ¿no? Y no solamente esa oficina, sino también hay otras oficinas también del gobierno comprometidas, ¿no? En el sector energético para reducir las emisiones de metano. Aparte de ello, también hay un fondo que se ha creado para buscar nuevas tecnologías, ¿no? Tecnologías que no tengan emisiones de metano. Por otro lado, habla de los pozos de gas huérfanos, ellos le llaman así a los pozos abandonados, donde eventualmente hay fugas de metano, ¿no? Y que también son parte de su gestión. So although methane is not as big a problem as carbon dioxide in volume of emissions, its potency as a greenhouse gas makes it a big target for emissions reductions. So we think that natural gas and oil systems account for about 1/3 of methane emissions in the United States. So it's very important to address those. Sí, entonces dentro de las emisiones, ¿no? Ellos de efecto invernadero, ¿no? Se identifica con bastante fuerza las emisiones de metano, ¿no? Como sabemos, el metano es uno de los gases con bastante efecto invernadero, ¿no? Por la cantidad de años que pueden permanecer en la atmósfera. Entonces, ellos tienen bastante esfuerzo, ¿no? Prácticamente la tercera parte de las emisiones de metano se dan justamente en los sistemas de gas natural y petróleo. Y ahí es donde ellos se enfocan, ¿no? Con bastante compromiso. So our methane mitigation technologies program the goal is to reduce methane emissions along the supply chain by as much as technically feasible using the best technologies. So part of their role is to develop new technologies to help mitigate methane emissions, including new materials, new compressors, new repair technologies, all kinds of things in that area. Another important facet is being able to measure methane emissions, and they're doing a great deal in that area to advance direct and remote measurement of methane emissions. Sí, entonces dentro de los retos que tiene su departamento en cuanto a la mitigación de metano, de la emisión de metano, están buscando nuevas tecnologías, ¿no? En cuanto a la mitigación,
se están enfocando en tecnologías que están relacionadas a la cadena de valor o a la cadena de suministro de gas natural, que puede estar dirigida a materiales, ¿no? Principalmente a la forma de o al funcionamiento de los compresores, a la forma en la que se hacen reparaciones y mantenimiento. Entonces ellos están enfocados en esa parte tecnológica para evitar que haya emisiones de metano. Y por otro lado también están viendo diversas maneras para poder medir justamente esas emisiones de metano, para obviamente poder proceder a tomar medidas en relación a estas emisiones. So our office just recently received proposals from industries and other researchers to do up to $32 million of research on methane emissions detection technologies to help detect, quantify, and reduce emissions. Part of the goal, some of the research project will advance networks of surface-based methane sensor technologies. And some of the projects will design an integrated methane monitoring program. Ok, entonces dentro de su plan de mitigación, ellos han recibido bastantes ofertas, bastantes visitas de empresas de tecnología relacionadas a cómo medir estas emisiones de metano, cómo crear nuevos sistemas de detección de fugas de metano para poder justamente mitigar este campo. Another area that we're working on that is an issue that could be somewhat unique to the United States, with our very long history of oil and gas development, is we are working to figure out how to locate undocumented orphan wells in our country. There's an estimate that there are likely thousands of abandoned oil and gas wells that are not on maps and do not have owners that anyone knows about. And it will be very important to locate and plug those wells properly to reduce emissions as well as to prevent other hazards. Sí, entonces en lo que es Estados Unidos tiene una particularidad que hay muchos pozos de gas, lo que ellos llaman huérfanos o abandonados. Entonces son, según lo que ellos dicen, son miles de pozos donde en muchos casos ni siquiera están dentro de un mapa, ¿no? Entonces ellos están encargados de localizarlos, crear una especie de inventario o censo de estos pozos para poder llevarlos a un abandono adecuado, ¿no? Que en muchos casos, pues obviamente va a ser taparlos para que no sigan provocando emisiones de metano. So my apologies to the organizers. I added one more slide to the deck that I sent you earlier. Sí, esta es una diapositiva que, bueno, ella pide disculpas porque previamente no lo envió a los organizadores, pero ella lo considera importante, ¿no? Que es sobre los exportadores de GNL y justamente la responsabilidad, ¿no? De las fuentes de gas. So as now that we have become an LNG exporter, just like Peru, we are starting to find that the countries that we export, many of the countries that we export to are very interested in understanding the emissions associated with their natural gas imports and trying to get their suppliers to take measures to reduce those emissions. Sí, entonces como uno de los principales importadores de GNL en el mundo, y bueno, también entendiendo que Perú exporta GNL, ellos entienden que los destinos a donde Estados Unidos exporta el GNL también quieren saber un poco cómo, en este caso, las empresas de Estados Unidos que exportan el GNL, qué están haciendo, qué medidas están tomando para poder reducir estas emisiones de metano, ¿no? Donde parece que también la tecnología del GNL produce unas emisiones de metano a la atmósfera. And I apologize that this chart shows Egypt's LNG exports and not Peru's exports. I used this for a presentation for an Egyptian group, and I didn't have time to change it for this presentation. Sí, bueno, pido disculpas de que la
las referencias justamente de la tabla que muestra son básicamente del Medio Oeste o bueno, otros países donde no aparece Perú porque bueno, es una presentación que realizó para países del Medio Oriente. So some LNG buyers in Asia have in the past few years contracted for LNG cargoes that could be called carbon neutral, where the suppliers figure out what their emissions are that are associated with their supply chains, and then they purchase offsets, the carbon offsets. And there have been cargoes to several destinations in Asia from different suppliers that have been called carbon neutral. Sí, por ejemplo, menciona algunos importadores de Asia están presionando para que sus proveedores, ¿no? Los barcos metaneros de los proveedores de GNL tengan emisiones neutrales, ¿no? En cuanto a metano. Entonces, ya es un paso adelante, ¿no? De que justamente este mercado asiático esté pidiendo eso, ¿no? Pidiendo una neutralidad de emisiones, neutralidad de carbono en relación a estos barcos, ¿no? Que llevan el GNL. We also know that the European Union is planning to adopt legislation that is going to require that natural gas suppliers for European countries provide data about the emissions associated with their natural gas cargoes. And it is likely that at some point they will decide to limit the put a limit on the amount of emissions that they will accept. Sí, también su departamento tiene noticias de que la Unión Europea, ¿no? También los países europeos están preocupados de que sus proveedores de GNL o de gas natural tengan un control de emisiones. Entonces, dentro de estas nuevas medidas que se tomarían, estaría limitar la cantidad de emisiones permitidas para los proveedores de gas natural en cuanto a emisiones. So many of our natural gas producers in the United States are starting to understand this, and some of them are trying to develop their own methods where they could provide information about methane emissions all the way through the supply chain. There are also some companies that have begun who will have developed processes by which they can certify natural gas as having only a certain amount of emissions associated with them. Entonces, con esta preocupación que se está dando por las emisiones del sector del gas natural, de producción de gas natural, en Estados Unidos ya muchas de las empresas privadas que están a cargo de producción y exportación de gas natural han empezado a implementar, ¿no? Sistemas variados para poder medir las emisiones, ¿no? Porque lo principal aquí es tener data, tener información de las emisiones que se producen en este sector. Entonces eso ya en Estados Unidos ya empezó, ¿no? Entonces la oficina también donde pertenece Rachel está apoyando justamente a esta medición de emisiones. So perhaps in Peru there are also companies thinking about this as you start to hear about these customer requirements around the world. Sí, lo que menciona Rachel es que muy posiblemente aquí en Perú, donde también hay exportación de GNL, ya se está pensando en buscar o en adoptar alguna de estas tecnologías o formas de medir las emisiones, porque muchos de los mercados del gas natural peruano internacionales pues van a comenzar a exigir, ¿no? que se haga un tratamiento, una trazabilidad de las emisiones producidas en el sector del gas natural. So I will stop my presentation there. I end with giving you a slide that has many links to different places where you can get information, some of the information that I have put here. If people are interested in hearing more about the state of U.S. natural LNG exports, I would be happy to talk about that as well. But I guess it's probably time to take questions. Sí, entonces lo que nos dice Rachel es que en esta diapositiva ella nos va a dejar bastantes links de información relacionada a lo que ella nos ha expuesto, donde obviamente hay información mucho más ampliada.
Y actualmente, bueno, si bien ella ya sabe que el tiempo de su exposición ya se cumplió, pero nos consulta si es que quiere que compartamos, o quiere que ella nos comparta algo de información sobre las exportaciones de GNL que tiene en relación a Estados Unidos. Entonces, no sé, está dando esa pregunta a los organizadores, no sé, Alex o a las personas del colegio, ¿qué opinan? Sí, por favor, con mucho gusto, Hans. Estamos atentos para que nos comparta Rachel esa información. Okay, Rachel, so we are willing to hear from you about the LNG exports. So Oh, please go sure. ahead. Okay. So, oh, and here's my contact information. Su información de contacto. So since we began exporting liquefied natural gas in 2016, we have had, I think we might have now had exports go to every country in the world that has a LNG regasification terminal. So that's rather exciting. I think even now, Germany now has its first regasification terminal, and I think their first cargo might be coming from the United States, but I'm not 100% sure. Okay. Rachel nos dice que en 2016 empezó Estados Unidos a exportar GNL a todo el mundo. Ella cree que la mayoría de países, por no decir todos, que tienen una terminal de recepción para GNL, han recibido gas de Estados Unidos. Incluso dice que Alemania está por inaugurar un terminal de recepción de GNL y lo más probable, no está segura, pero dice que lo más probable es que esté recibiendo los primeros cargos de los Estados Unidos. So this year, the main destination for US LNG cargoes has been different countries in Europe, because they're, of course, you've seen it. I'm sure you've seen lots in the news about their natural gas situation. Sí, entonces en este año mucho de los destinos de gas natural de Estados Unidos han sido países europeos, ¿no? Ella, bueno, nos menciona que nosotros ya por la noticia debemos saber un poco la problemática europea de gas natural, pues obviamente Estados Unidos ha apoyado o ha hecho muchos negocios allí exportando gas natural hacia Europa. So we now have 7 large-scale LNG export terminals that are currently operating. And those are the ones where on this graph that they have green bars next to them. There are 3 more, excuse me, that are under construction. 2 of them will begin their exports in 2024, and 1 will begin in 2025. Entonces ellos, bueno, esta es una gráfica precisamente de los puntos donde ellos exportan, ¿no? Los terminales de exportación para GNL. Son 7 los más grandes que tienen Estados Unidos, ¿no? Que son los que están de barra verde, y en los 3 que están con inscripciones rojas, ¿no? Son proyectos que ya estarían empezando a funcionar a partir, 2 de ellos a partir de 2024 y 1 de ellos a partir de 2025. There are a number of other export projects, and those are the ones with the bars in blue towards the bottom, that have received all of their permits and are allowed to begin construction, but they have not yet reached final investment decisions, usually because they have not yet received enough supply contracts. Y todos los proyectos que están con barras azules son proyectos que si ya tienen todos los permisos para iniciar construcción, todavía no han iniciado por el tema financiero de inversión, ¿no? Que está muy ligado a los contratos que ellos deben firmar para suministrar. Entonces, primero firman el contrato para suministrar, se logra cerrar la parte financiera y luego inician la parte de construcción. Pero que son proyectos que están identificados, que ya tienen los permisos necesarios. So most of our LNG export facilities are and the proposed ones as well are located on the US Gulf Coast. There is one in Maryland on the East Coast called Cove Point, and one in Georgia called Elba Island. But most of the other ones are on the Gulf Coast. There is also a project in Alaska
that is waiting, that is there trying to get supply contracts so they can receive they can make a final investment decision. There are also a couple of very small facilities in on the East Coast that are exporting by ISO container to locations in the Caribbean. They're not on the map. Sí, entonces, básicamente según ese mapa, lo que se ve es que la mayoría de proyectos de exportación de GNL se encuentran localizados en la zona sur, pegadas al Golfo de México, ¿no? Son las, básicamente donde está la mayoría de proyectos, ¿no? O de puntos de exportación de GNL. Hay un par hacia la costa este, ¿no? Como ven, en la zona de Maryland y Georgia. Y hay uno que está en construcción esperando cerrar la parte contractual con sus clientes en Alaska. Además, tienen otras dos terminales en la zona este que principalmente proveen hacia el Caribe, pero en la forma de isocontenedores, o sea, no con buques metaneros, sino llenando tanques, ¿no? Tamaño de un contenedor, pero que es otra forma más modular de llevar el GNL. So again, if so many of the projects that are not yet permitted, or excuse me, that have not made their investment decisions, I do not know how many of them will go forward, but there are quite a few that are all competing for supply contracts and hope to get started. Sí, lo que menciona es que hay muchos proyectos que ya tienen los permisos, pero para poder iniciar lo que necesitan es cerrar contratos con sus clientes, con sus futuros clientes. Y justamente actualmente hay una competencia entre muchos de ellos, ¿no? Probablemente dicen no todos van a ser construidos, ¿no? Seguramente los que primero que van a ser construidos son los que primero cierren contratos con los clientes. So that is all I have to say about our LNG exports. Although if you have questions, I'm sure you have questions, I can try to answer them as best I can. Sí, entonces hasta aquí donde hace su presentación en relacionado a esta parte de las exportaciones del GNL y está a la espera de las preguntas que haya de parte de la audiencia. Muchas gracias. Excelente la exposición de Rachel. Información muy privilegiada que nos está compartiendo. A continuación, queremos darle pase al ingeniero Alan Villafuerte para que nos complemente la exposición de la ingeniera Rachel. Aquí una pequeña reseña del ingeniero Alan Villafuerte. Alan Villafuerte es magíster en administración por la Universidad de SAM, es especialista en dirección avanzada de proyectos, en la especialidad en gestión del gas natural, es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de San Agustín, miembro del Comité Normativo de Gas Natural Seco, vicepresidente del Subcomité Normativo de GNL, facilitador en temas de energía, y experiencia en desarrollo de proyectos y operaciones de gas natural. Ha sido gerente de operaciones, mantenimiento y proyectos en Limagas Natural Perú. Actualmente es consultor especializado en energía. Adelante, Alan. Por favor, tus comentarios, tus aportes y si tienes preguntas también hacia Rachel. Okay, muchas gracias, Rachel, por tan brillante exposición. También gracias, Alex, por la presentación. Y muchas gracias a todos los asistentes a esta conferencia. Solo puntualizar algunos puntos, complementar lo que dijo Rachel, que básicamente este tema de disminuir, contrarrestar las emisiones de gases contaminantes hacia la atmósfera es un compromiso mundial, donde también Perú ha ratificado sus compromisos y sus objetivos de disminuir, tal cual lo comentó Rachel, que Estados Unidos tiene ciertos compromisos, más que todo dependiendo de la envergadura del país y del desarrollo de su sistema energético, compromisos similares tiene también Perú. No hay que olvidar que Perú se ubica en América Latina
Y América Latina, todos los países de América Latina que recién estamos entrando a este tema de la transición energética, estamos descubriendo nuevas formas de energía que tal vez países más desarrollados nos llevan algunos años tanto en desarrollo, en potencialidad, etc. Por lo tanto, América Latina solo aporta más o menos un 5% de las emisiones globales de dióxido de carbono, por ejemplo, ¿no? Que es el principal agente del calentamiento global. Y básicamente Perú, eh, de este pequeño porcentaje de emisión que aporta el Perú, más que todo se lo llevan los grandes países desarrollados, los más grandes aportantes de emisiones. Pero Perú, y al igual que otros países de América Latina, su principal emisión de dióxido de carbono es el sector transporte, a lo cual nuestro sector transporte está muy dependiente de los combustibles fósiles líquidos, ¿no? Como el petróleo, ¿no? Y ahí, Hans, me ayudas para poderle hacer una pregunta a Rachel, conociendo la particularidad de que Perú es un país en vías de desarrollo energético para poder nosotros tener una transición energética ordenada y sostenible, sabiendo que Perú tiene una gran porción de su sector de transporte con mucho aporte de dióxido de carbono de su sector transporte. ¿Qué sugerencias podría tener Rachel para Perú? Así pueda utilizar, no sé, algunos sistemas, ideas o tecnologías para que podamos seguir creciendo y eliminando estas emisiones, ¿no? Que provienen básicamente del sector transporte. Okay, Alan. So Rachel, Mr. Alan says that he states that from all of the global emissions, Latin America only supplies nearly 5%. So we are not a big actor in the global emissions. But anyway, you must know that Peru, we are as energy use, we are development, we're in current development. So we are trying to make right now a transition to cleaner fuels, right? To also give some support for this emission reduction. So as the main, in Peru, the main emission source is transport, because we use a lot of oil, diesel in transport. So this is the main source of emissions. So what advice can you give us for this transition to better technologies, to cleaner fuels, due to our transport, because the main source of emissions is our transport sector? Yeah, so I know that, so I'm not really an expert on transport, but I know at the Department of Energy, there is a lot of research going on electric vehicles, on different ways that electric vehicles can be improved, that battery technology can be improved. And I know that there is research going on cleaner fuels, including biofuels. So if you like, I could certainly send you some information about the research that is going on. As far as what the solution is, I think it seems to me that it's likely every country will find its own unique solution, but it looks like in some places they're focusing on electric vehicles, in some places they're focusing on public transport. In the US, I'm not sure exactly how we're going to get there. I know that it's an important goal for the administration. Okay. Bien, lo que menciona Rachel es
de que si bien ella no es una experta en lo que es la parte energética del transporte, pero las investigaciones que ella presencia en cuanto a investigación y desarrollo de su departamento, se ve que están muy enfocadas en lo que es los autos eléctricos, ¿no? La electromovilidad, enfocadas en mejorar, ¿no? La forma de cargar, mejorar las tecnologías de las baterías, ¿no? Enfocadas bastante en autos eléctricos. Eso por un lado. Por otro lado también ve ya mucha investigación en cuanto a los biocombustibles, ¿no? Es decir, combustibles de origen más biológico, bueno, obviamente van a ser más limpios. Ve investigación por ese lado. También nos dice que realmente pues cada realidad, cada país debe buscar los combustibles limpios que se adecúan, ¿no? A su realidad. De todas formas, ella ofrece buscar más información sobre justamente las investigaciones o los proyectos que se están haciendo relacionados al transporte y que seguramente de manera conveniente nos va a enviar en los siguientes días a través del comité pues para poder compartirlo. Muchas gracias, Hans. Muchas gracias, Rachel. Sí, Hans, tengo aquí algunas preguntas. Una de ellas es de nuestro presidente de la Comisión de Seguridad Energética, el ingeniero Víctor. Víctor Fernández Guzmán nos pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la calificación que ha realizado Europa declarando al gas natural una energía verde? Okay, so Rachel, this is a question from Mr. Fernandez, who is the president of the Committee of Energy in the Engineering Association. He wants to know your opinion about the latest statement from Europe declaring the natural gas as a as a green fuel. So I will not, no one should take anything I say as a criticism of decisions made in Europe. And I think that in Europe, they looked at their situation. There are many countries in Europe, and the energy situation in each one of them is very different from the other. There are some places in Europe where a transition from, for example, coal to natural gas is really the optimal way to reduce emissions in the near term. And I think that is what the European decision makers were considering when they made that decision. Ok, bueno, lo que dice Rachel es que, bueno, si bien no tomemos las opiniones que ella tiene sobre Europa como una crítica, pero desde su punto de vista, ella dice que cada país europeo pues tiene una diferente realidad energética, una diferente necesidad y por lo tanto una diferente visión en relación al gas natural. Sin embargo, ella cree que esta declaración de energía verde al gas natural va un poco para ayudar a la transición del carbón hacia el gas natural. Dice que hay muchos países en Europa que todavía usan mucho carbón y esto es lo que les impide cumplir ciertas metas de reducción de emisiones. Entonces, al hacer la transición de carbón a gas natural, que es una transición relativamente rápida y fácil, de corto plazo, ellos buscan esta transición, hacerla más fácil, ¿no? Justamente para reducir las emisiones. Ese es su punto de vista. Correcto, muchas gracias. Aquí una pregunta del ingeniero Abelardo Contreras menciona, ¿cuáles son las principales líneas de investigación en energía que existen actualmente en Estados Unidos y en qué estados se realizan? Okay, so Rachel, there's another question that says that what are the main scopes for the research in energy in USA right now, and why you are looking at this kind of energies? Wow, that's a very big question. I mean, the Department of Energy is doing work in many areas. In my office, again, our focus is on reducing emissions from the fossil fuel sector.
So there is quite an effort for carbon capture and storage, carbon dioxide removal, methane emissions. We have an initiative to try to produce critical minerals from coal waste and other kinds of mining waste. So that's kind of a new thing that is very exciting. There is lots of research on electric vehicles and battery technologies going on at the department. There is research on hydrogen, how to enable hydrogen, more hydrogen production at a lower price. So I think, and I'm sure that I am, and there's lots of research, of course, on energy efficiency and how to make buildings more efficient, how to make cars more efficient. So there's quite a variety. I don't know like what the one that is getting the most funding and attention is, but there's a lot going on in many sectors. Okay, bueno, lo que dice Rachel, de lo que ya ve, realmente pues la investigación en diferentes opciones en energía son bastante amplias realmente, y ella, bueno, no está segura ya en cuál se invierte más presupuesto, pero de las que ella nos puede mencionar, está bastante en lo que es relacionado a la reducción de emisiones en carbón, en combustibles fósiles, la reducción de emisiones de CO2, incluso almacenamiento de CO2, ¿no? Los biocombustibles, está también la combustión de carbón, ¿no? Emite algunos minerales, entonces también están preocupados por ese aspecto, incluso también de desechos minerales de las minas, también ellos también viendo ese aspecto. También en lo que es electromovilidad, están bastante enfocados en lo que es la batería, ¿no? Es la segunda vez que menciona el tema de la batería de los autos eléctricos, ¿no? Lo están viendo como un punto de preocupación. También el hidrógeno, ¿no? Actualmente ya sabe que es una energía cara. Están viendo cómo bajar el precio a la energía suministrada por hidrógeno. Básicamente están enfocados en todo eso, ¿no? En todos esos puntos. Como dicen, es bastante amplia, ¿no? El abanico que se está manejando, y pues en todo lado de preocupación, justamente para buscar nuevas fuentes o nuevas energías más eficientes, ¿no? Habló también de construcciones eficientes, ¿no? En edificios, edificaciones que sean energéticamente eficientes. Correcto. También tenemos algunas preguntas acá en el chat del Zoom. El ingeniero Peñafor Jurado consulta, ¿no? Si en Estados Unidos está normado el proceso de abandono de los pozos de gas natural. Okay, so Rachel, there is a question. In USA, there is any regulation about this orphan gas wells? So now that we are in modern times, the states where oil and gas production takes place, they have regulations on the abandonment of oil and gas wells, and the federal government does for wells that are on federal lands. So companies are required to put up bonds before they start drilling, so that, you know, if they abandon the well and don't clean it up themselves, the state can use that money to clean up the well. But you know, we've had a very long history with oil and gas production, and we have wells that were abandoned maybe 100 years ago, before anybody was really paying attention, unfortunately. So that kind of is really the root of our problem. That there's now, you know, many very, very old wells out there that maybe perhaps somebody even tried to plug them and didn't do a very good job, because maybe it was 1920 and they didn't know much about this yet. But that is something that we are looking to try to, we're addressing this. My office focuses on locating orphan and abandoned wells, and the Department of the Interior now has a lot of funding to help the states plug them. Okay, bueno, lo que menciona Rachel es que
este tema de los pozos abandonados de gas natural en Estados Unidos pues tiene muchos años. Hay algunos que tienen más de 100 años, ¿no? La exploración en Estados Unidos pues empezó hace bastante tiempo. Obviamente las regulaciones existen en estos tiempos, los tiempos modernos, existe la regulación. De hecho, en Estados Unidos, bueno, como se manejan hay regulaciones que son del Estado, hay regulaciones que son federales, que son ya para todos los estados a nivel del país. Ella dice que justamente los estados donde hay explotación de gas natural tienen sus regulaciones, ¿no? Pero que aplican para las últimas o para las explotaciones modernas, para la producción moderna. Igual el gobierno federal también tiene sus regulaciones, ¿no? Les obligan a las empresas modernas a tener un fondo, ¿no? Es como un fondo de remediación, ¿no? De qué pasa si ellos no hacen un buen abandono del pozo de gas natural, pues el gobierno usa este fondo para poder hacerlo por su lado, ¿no? Entonces, esto ya está reglamentado actualmente, ¿no? Pero hay mucha historia atrás, ¿no? Hablo del año 1920, donde había muchos pozos, entonces prácticamente, por eso que ella menciona que su oficina está dedicada actualmente a localizar, ¿no? Y buscar cómo cerrarlos, cómo bloquear esos pozos antiguos, ¿no? Que no están mapeados, que ya no tienen ninguna empresa responsable por ellos, ¿no? Aprovechando justamente estos fondos que tiene el gobierno central o el gobierno federal y que puede apoyar para una vez clausurar y, bueno, hacer un adecuado abandono de estos pozos. Muy bien. Aquí una siguiente pregunta del ingeniero Ricardo Marchena Piedra. Él pregunta, ¿el precio del GNL americano es más barato al de otros países? O sea, si nos da una referencia de esa competitividad del GNL de Estados Unidos. Okay, Rachel, so there is a question about the USA LNG price, that how much competitive is this price, referring to other countries that have a source of LNG? Yeah, so I haven't looked lately at what other exporters, what their LNG has cost, but most of our most of our LNG exporters, their prices are linked to the Henry Hub price with you know extra added on for liquefaction. So the average price that off-takers have been paying this, you know, later this fall, I think, you know, I shouldn't say I think it's something maybe around $15 or $16 per million BTU. Is this something you can actually look up using one of the links that I gave you? Our office does record the price that all of our off-takers pay for their LNG. So you can compare that with the price that then the LNG is later sold at. But yes, so it really, you know, we do have a great abundance of natural gas, and that does enable our exporters to have a low price. Ok, la respuesta entonces de Rachel lo dice que, bueno, si bien ella no está al tanto exactamente de los precios de otros exportadores, otros países exportadores de GNL, pero ella sí sabe de que Estados Unidos tiene un buen precio, ¿no? Que es competitivo. Nos dice que su precio está linkeado al precio del Henry Hub, ¿no? Más un fee por lo que es liquefacción. Lo que ella nos dice es que actualmente más o menos el precio por millón de BTU del GNL exportado de Estados Unidos debería estar alrededor del 15 a 16 dólares por millón de BTU. ¿No? Ese sería el precio que estarían manejando en Estados Unidos. Lo que ella sabe es que dado la gran cantidad de fuentes de GNL que hay en Estados Unidos, sí son competitivos, ¿no? Incluso, bueno, nos ha dicho que uno de los, en la diapositiva donde nos mencionó varios links de búsqueda, hay ahí un link donde se pueda ver los precios de manera más exacta y compararlo pues con otros mercados. Excelente, excelente. El ingeniero Franklin hace una pregunta un poco subjetiva, dice, ¿qué opina sobre la burbuja del carbono? Es decir, el concepto de que las empresas del sector oil and gas
están sobrevaloradas ya que tienen activos y sobre todo reservas de hidrocarburos que no se podrán quemar por el cambio de la matriz energética o transición energética. O sea, quiere decir que hay reservas, de repente Perú puede tener muchas más reservas, pero en un futuro podamos utilizar el hidrógeno y va a quedar ahí reservas. Pero por tener estas reservas supuestamente están sobrevaloradas. ¿Algún comentario sobre ello? Okay. So Rachel, they asked about what they call this phenomena as I think it could be that the fossil fuel barbour. Yeah, they say that these are barbour that all the reserves for natural gas in other countries, that they can be huge reserves, huge amount of reserves, but as there will be no, probably in the long term, there will be no business for this, or there will be no trade for these sources. So they are kind of right now overvalued, right? And they are overvalued because in the future, many of these sources will not be usable, no? Because probably in the near future, we will have hydrogen or other clean energies, and these sources will remain in the soil. So what do you think about this? They call it the fossil fuel barbour. Yeah, it certainly is a concern if, places that have a lot of natural gas under the ground are having to make, and companies that have title to that gas or working there, they have some big decisions to make about whether, they're going to try to develop that gas right away, or whether, they risk having their natural gas not be able to find a market in the future. I can't really give an opinion though about whether any reserves are overvalued. Entonces lo que nos dice Rachel es que ella sabe, ¿no? De que muchas de estas reservas de gas natural actualmente en algunos países probablemente no encuentren un mercado en el futuro, ¿no? Eso es conocido, ¿no? Ella no sabe si exactamente el término sería que están sobrevalorados, ¿no? Pero lo que sí sabe es de que cada país, ¿no? O cada empresa tiene que tomar una decisión en este momento, ¿no? Tiene que tomar su decisión si es que lo explota en este momento le encuentra un mercado, o se arriesga a que en el futuro no tenga dónde usarlo o dónde venderlo, ¿no? O sea, ella sí conoce de este riesgo, ¿no? Que van a tener que tomar, o esta decisión que tienen que tomar las empresas o los estados, pero que no se atrevería ella a decirse que realmente puede haber una sobrevaloración o no. Excelente, excelente. Un ejemplo palpable es Perú, ¿no? Tenemos nuestras reservas y tenemos que utilizarlas, sobre todo porque estamos importando bastante diésel. Y ahí tenemos justo en el transporte un reto por cambiar la matriz energética. Bien, otra consulta del ingeniero Walter dice, en los proyectos mostrados, los tipos de contratos resultan importantes porque son de largo plazo para el GNL. Australia, no obstante tener las mayores reservas, está migrando al carbón. ¿Tiene alguna referencia, Rachel, sobre esto? Okay, so Rachel, so we have a question that somebody knows that even though Australia is one of the greatest LNG exports, however, they know that right now they are kind of making a transition into coal. So he wants to know if you know about this. I don't know a lot about Australia. I do know they have quite a bit of both coal and gas resources, and I guess I mean, my understanding is that they have had some troubles with getting the natural gas from one location, the location where it's produced mostly in the west, to the east coast or the eastern part of the country.
Perhaps, I don't know if that is why they're maybe looking at coal, or anyway, unfortunately, I don't know enough about Australia to really comment. Ok, thank you. Bien, Alex, lo que nos comenta Rachel es que, bueno, si bien ella no está muy al tanto del mercado australiano en sí, pero, bueno, ella sabe de que Australia tiene muchas fuentes, tanto de GNL como de gas natural. Lo que últimamente se ha escuchado es de que han tenido algunos problemas en los sectores de producción de GNL, justamente de trasladar el GNL de un lado a otro en el país. Entonces, han tenido algunos inconvenientes, ¿no? Como GNL. Entonces, me dicen, podría ser que eso es una motivación para poder nuevamente migrar al carbón, pero como que no está muy segura, como no es un mercado que ella maneje mucho, ¿no? Muy bien. Bueno, hay una lista grande de consultas. Vamos a escoger una más para... Se nota que es una charla muy interesante, la exposición de ingeniera Rachel. Esta pregunta, a ver, que dice, ¿en qué rango se encuentra el porcentaje de las emisiones de metano con respecto a la producción de gas natural? ¿Estas emisiones de metano se generan más al licuar el gas natural o al transportarlos por tubería? Okay. So Rachel, there are in one question we have three different questions. So the first one is that how much could be the rate of methane emissions compared to the natural gas total production? How could be the rate of comparison between the emissions and the total production? This is the first one. And the second one is that where are the most methane emission produced in the liquefaction of natural gas into LNG or in the transportation? So I don't know a figure for the average emissions of methane per unit of production, but I do know that there is a group of companies in the US that they're all working together. They have pledged to get that number under 1%. So they're working very hard toward that goal, which is a pretty good goal. As far as where in the supply chain, the methane, our experts in our office tell me that it tends to be more that the emissions tend to be concentrated on the upstream side, kind of in the production area. At least in the U.S., transportation is not as they don't have the big emissions there. LNG, I think the liquefaction, I think that depends on the technologies that they choose. So, but I think I know that a lot of our efforts to mitigate methane are concentrated on the production side. Okay. Bien, Ale, me comenta de que bueno, no hay exactamente un ratio de cuántas emisiones de metano puede haber en relación a la producción total de gas natural, pero lo que sí nos puede decir es que la mayoría de empresas privadas tienen como meta cumplir un 1% de emisiones totales de metano en cuanto a cantidad de producción, ¿no? Entonces, o sea, ya si la meta es el 1%, quiere decir que podrían estar un poquito por encima, pero que consideran que el 1% es una buena meta para ellos en cuanto a emisiones de metano. Y en cuanto a dónde se producen esas emisiones, más que en la liquefacción o en el transporte, ya dice que la mayoría de esfuerzos están concentrados en la producción, o sea, en el upstream del gas natural, que ahí es donde más se concentran los esfuerzos para evitar emisiones, ¿no? Un poco como lo que mencionaba hace un rato sobre los pozos abandonados, ¿no? En lo que es liquefacción, me dice que no conoce mucho de que haya emisiones, que podría depender mucho de la tecnología que utilicen para licuar, y pues que en el transporte probablemente no haya mucha probabilidad de emisiones de metano, ¿no? Que casi todo está concentrado en el upstream, en la producción. So I just looked it up to see if I was correct. So the group is called the One Future Coalition, and their latest announcement is their members have there is now they can now say that their methane emissions are 0.46%
of their production. And that goes all the way, they're looking at the methane intensity all the way from upstream to where it is combusted. So 0.46%, that's what their companies are reporting. And this, of course, this is lower than the average. Ok, justo Rachel acaba de encontrar una cifra, dice que el 0.46% es lo que están reportando actualmente las compañías, ¿no? Como que el 1% puede ser, es un promedio alto, pero que actualmente están reportando un 0.46%. Pero en total, ¿no? Desde la producción hasta el punto de consumo, ¿no? O sea, sería ese el ratio actual. Excelente, excelente. Muy bien, hay muchas más preguntas que vamos a consultarlas a nuestra invitada a través del correo para alcanzarlas a todos, su respuesta. Yo quería agradecer a esta excelente exposición de nuestra invitada Rachel. También agradecer a nuestro panelista Alan Villafuerte y especialmente a nuestro traductor, el ingeniero Hans Vidal, que nos faltó mencionar que tiene un MBA en Convención en Finanzas. Además, tiene un Project Manager. También es ingeniero colegiado con más de 21 años de experiencia profesional, instalador certificado para gas natural categoría IG3, 16 años de experiencia liderando proyectos de distribución y comercialización del sector oil and gas que incluyen planeamiento, ingeniería, presupuestos, comercialización, formación de nuevos negocios, evaluación de factibilidad, ejecución de proyectos, procura, logística y contrataciones. Excelente, Hans, tú nos has ayudado para entender la excelente exposición de nuestra invitada Rachel. También quisiera dar nuestro agradecimiento a la coordinadora del grupo de la Comisión de Seguridad Energética, que ha sido posible, gracias a su coordinación, ha sido posible esta excelente exposición, la ingeniera Cecilia Cerón, muchas gracias. Y a continuación, doy pase a nuestro presidente, el ingeniero Víctor Fernández, para que nos dé unas palabras. Adelante, ingeniero Víctor. Muchas gracias, Alex. Bueno, primero que nada, creo que felicitar a todo tu equipo, liderado por ti, quienes han tenido esta magnífica conferencia. Las caras de repente han sido tú y la ingeniera Cecilia Cerón, pero me imagino que ha habido todo un grupo detrás que ha estado apoyando para hacer de este evento un éxito, ¿no? Asimismo, a los ingenieros Alan Villafuerte y Hans Vidal, quienes han participado dando a esta conferencia el nivel y la calidad necesaria para que todos nuestros ingenieros y en general público conectado pueda tener claridad de esta magnífica exposición. Y por supuesto a la ingeniera Rachel Halper, quien ha sido realmente el artífice de este evento y digamos el actor principal para poder nutrirnos de todo lo que está pasando en un país que siempre hemos considerado como el líder, el número uno en lo que es energía, ¿no? Yo aprovecho este momento para un poco, ya que es la actividad final del año, agradecer a todos los participantes de la comisión, divididas en los 4 equipos, quienes han trabajado arduamente durante todo el año, un año difícil, no solo por, digamos, recién estar saliendo de la pandemia, sino también por el impacto que tuvimos del conflicto geopolítico de Rusia-Ucrania en cuanto a nuestro mercado interno de hidrocarburos y cómo desnudó una vez más la tarea que no hemos hecho como país, el tener una adecuada independencia energética. Y eso nos pasó la factura inmediatamente.
subida de precios, en fin, un caos. Nos recuerda la importancia de trabajar arduamente como Comisión de Seguridad Energética, ¿no? Agradezco todo el esfuerzo que han hecho los equipos, los 4 equipos en los diferentes eventos, el haberse pronunciado en diferentes actividades, el haber acompañado a la Junta Directiva al Congreso, en fin, tantas actividades que hemos tenido que hacer en el front office y en el back office para tratar de poner al Colegio de Ingenieros presente en este tema tan importante como es la seguridad energética nacional, ¿no? Ya viendo específicamente en relación a esta magnífica exposición, nuevamente agradecer a la ingeniera Rachel Halper y quizás hacer esta reflexión de cómo es que un gobierno tan importante como el de Estados Unidos no solo reconoce lo vital, lo importante de la energía para su población, sino que ayuda decididamente a la masificación en su uso, tanto del gas natural, por supuesto, tanto para sus consumidores, su población, como para las empresas que hacen uso de este combustible, priorizando sobre todo dentro de sus programas, como hemos visto, la seguridad energética del país. Han logrado cada vez más esa ansiada independencia energética de proveedores externos, ¿no? Pero adicionalmente, cómo se compromete decididamente en lograr un mundo mejor teniendo en cuenta esos 3 objetivos que nos compartió la ingeniera Rachel Halper, ¿no? Ese 50% de reducción de emisiones para el año 2030, ese 100% de lograr una energía eléctrica limpia al 2035 y sobre todo esas emisiones, esas 0 emisiones de carbono netas al 2050, ¿no? Todo esto va a contribuir a heredar a las futuras generaciones un mundo mejor. Realmente, muchas gracias, ingeniera Rachel Halper, por compartir con todos nuestros participantes su gran experiencia, principalmente ingenieros, ¿no? Quienes creo que se van a nutrir de toda esta valiosa experiencia e información y les permitirá tener una visión más completa sobre este tema y sobre todo mejorar sus resultados. Y al final, como país, creo que vamos a poder avanzar cada vez más. Nosotros desde el Colegio de Ingenieros seguiremos apoyando al país a tratar de lograr esta independencia energética tan vital para cualquier gobierno en el escenario actual, ¿no? Asimismo, solo comentar que tenemos un diploma pasado por un sistema ISO que queda totalmente trazable y por favor, ingeniero Hans Vidal, si nos ayuda a comentarle que vamos a hacerle llegar por correo este diploma de agradecimiento. Con todo esto, yo doy por clausurado el evento y de verdad les agradezco mucho a los participantes y sobre todo a todo el grupo que ha hecho posible este magnífico evento. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, ingeniero Víctor Fernández. Por favor, Hans, transmite nuestro agradecimiento a nuestra invitada especial, Rachel Harper. Excelente, esperamos contar pronto con una nueva participación y a través de ella también transmitirle nuestro saludo a la ingeniera María Reipat, que gracias a esta amistad nos ha podido conectar con Rachel. Muchas gracias. Buenas noches. Okay, Thank you. It was great being with you tonight. Rachel, with the entire committee and the president of the committee, Mr. Fernandez, we thank you a lot for this opportunity because we always think as USA as our example to follow in energy independence. You know, we are trying to look for it also as country, and we are very thankful for your support
for sharing this information. And the committee is going to send you by email ISO certificate for your help in this event. So thank you again, and we hope you have a great week and a great weekend. Thank you very much. It was my pleasure. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias, Hans. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rachel. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Thank you, Rachel. Gracias, Alan. Muchas Nos vemos. gracias. Hasta luego.